Buenos días, ¿cómo están a todos jóvenes, estimados? Bueno, hoy les traigo el primer tema de biología, primeras ideas de evolución. Este es un tema súper importante. Considero que para entendernos a nosotros, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, tenemos que entender primero de evolución. Entonces, empecemos. Primeras ideas de evolución. Fíjense que a lo largo de nuestra historia han desaparecido animales, han surgido nuevas especies. El tigre diente de sable era un depredador especializado y desapareció. O tenemos el caso en Venezuela, que desapareció la danta. O tenemos el caso del mamut. Fíjense el mamut, donde está aquí. Y fíjense dónde parten de este animal. Este animal que está aquí o esta especie viene por líneas de evolución. Y para llegar al mamut, fíjense toda la línea que tuvo que recorrer o toda la evolución en que los animales cambiaban características de generación en generación. Entonces podemos decir que la evolución biológica consiste en el cambio de las características hereditarias del grupo de organismos específicos a través de las generaciones, de forma progresiva, más o menos lenta y gradual. Fíjese, para llegar al actual elefante, la especie se fue ramificando y partieron de un ancestro común. Fíjense que el elefante actual y el mamut tienen un ancestro común. Entonces, ante las primeras ideas de evolución que existía, ¿cuáles eran las corrientes del pensamiento? Bueno, estaba el fijismo, que sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables, sin evolucionar desde la creación. Fíjense que aquí le coloco unas imágenes. Es la idea o es la creencia de que se creó la Tierra y ya todas las especies existían. Y si se moría una especie o salía una nueva, bueno, aparecían de la nada. Y está la otra que deriva del fijismo, otra corriente del pensamiento derivada del fijismo, que es el creacionismo, que es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Esta es una pintura que está en la Capilla Sixtina, que es bueno cuando Dios creó a Adán. Entonces, más que todo, esa corriente es el creacionismo. Es una creencia religiosa. Uno de los que refutó o iba en contra de toda esa corriente del pensamiento fijista o creacionista fue Jean-Baptiste Lamarck. Fue un naturista francés que formuló la primera teoría de evolución biológica. Él postulaba en su libro Filosofía Zoológica, él estableció 4 postulados. El primero, el ambiente. Los cambios ambientales generan nuevas exigencias a los seres vivos y esto debe ajustarse a ellas. El ambiente lo vamos a ver en el ejemplo de la jirafa, que mientras los árboles crecían, las jirafas tenían que ajustarse a ese nivel de la rama más alta de los árboles. Está el segundo postulado, que es la fuerza interior. Dice, la vida tiende a ir de lo más simple a lo más complejo, impulsada por un sentimiento interior. Ejemplo de la fuerza interior es que Jean-Baptiste Lamarck estudiaba los organismos invertebrados y los fósiles, y él observó que en las piedras había restos fósiles. Los fósiles son formas de vida más simples. Entonces él decía que la vida iba de lo más simple a lo más complejo. Uso y desuso de los órganos. Lo vamos a ver en el ejemplo de la jirafa. Y también podríamos citar el ejemplo de los topos, que los topos siempre estaban metidos dentro de la tierra. El hecho de que los topos no utilizaran los ojos produjo que perdieran la vista, a diferencia de la jirafa, que de tanto ella estirarse, lo que hizo fue que el cuello se desarrollara. Y la herencia de los caracteres adquiridos era que todas esas características que adquirían esas especies
era pasado de padres a hijos. El ejemplo de la jirafa los podemos dividir en 3 pasos. Primero, cambio de ambiente, ley de uso y desuso. Y el tercero, herencia de los caracteres adquiridos. Cambio de ambiente. Fíjense la figura 1. Las jirafas comían inicialmente. Esas ramas de la parte baja de los árboles se terminaban, es decir, el ambiente cambiaba. Ellas en el paso 2 tenían que forzarse a utilizar más el cuello. Ellas se estiraban más. Es decir, ley de uso y desuso. Y en el caso 3 era que ellos desarrollaban ese órgano que era el cuello, y esas características eran transferidas de padre a hijo. Bueno, otro evolucionista que vino después de Lamarck, o más que todo paralelo a Lamarck, fue Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que fueron grandes naturalistas que de manera independiente encontraron una misma respuesta sobre el posible origen de las especies. Ambos viajaron, observaban, viajaron por todo el mundo y llegaron a conclusiones iguales, que era esa respuesta o esas conclusiones tenían que ver con la selección natural. Su fundamento teórico, que explica el mecanismo que permite la evolución de las especies. Viaje de Darwin. Como dije anteriormente, Darwin viajó por todo el mundo para poder llegar a sus conclusiones. Recorrió todo el sur del planeta en su expedición y se concentró específicamente en el archipiélago de Galápagos. En esta isla observó las características de las aves y cómo diferían en el tamaño y la forma del pico según su tipo de alimentación. Él, al recorrer las diferentes islas del archipiélago, notaba similitud en algunas aves y diferencia. Esa diferencia era el pico, y su pico estaba íntimamente ligado o iba en función de su alimentación, es decir, del ambiente. Entonces llegamos aquí a condiciones ambientales o entornos. Para Darwin, las condiciones ambientales presionan sobre las especies. El entorno determina la disponibilidad de alimentos, el clima, los posibles lugares de cría, las relaciones con otras especies, entre otros factores. Esto influye en la competencia entre los organismos de una misma especie por los recursos. Por ello mismo, el ambiente favorece o dificulta la reproducción de los individuos de una misma población. Darwin comparó las especies de pinzones de la isla y las especies y se encontró que en el continente, es decir, en tierra firme, no había mucha variación de los pinzones, había una sola especie. Entonces él lo llegó a concluir que posiblemente eran los diferentes ambientes o las diferentes áreas geográficas, las diferentes alimentaciones que las aves tenían en las islas, que la llevó a evolucionar. Podemos observar aquí los picos de los pinzones. Este pinzón tiene pico grueso, lo utilizaba para aplastar semillas duras y grandes. Tenemos este pinzón, que es de pico fino, para buscar y atravesar pequeños insectos. Entonces las condiciones ambientales o el entorno influyen mucho en la evolución, y eso nos lleva a la selección natural. La selección natural es muy simple: adaptación, ambiente y momento. La selección natural es una fuerza que beneficia al que mejor se adapte en un ambiente determinado y en un momento. Eso es básicamente la selección natural: adaptación, ambiente y momento. Esos individuos que mejor se adapten son los que van a garantizar su reproducción. Esas características conseguidas mediante la adaptación en el ambiente en un momento específico va a pasar a su descendencia. Eso es básicamente la selección natural. Vamos a ver cuáles fueron las conclusiones a las que llegó Darwin. Ancestro común. ¿Se recuerdan al principio de cuál era el ancestro común de los mamuts y de los elefantes actuales? Partían de un ancestro común y se iban subdividiendo. Algunas se extinguían y otras evolucionaban.
Y la otra conclusión que llegó Darwin fue la selección natural o supervivencia del más apto, que era específicamente lo que le expliqué ahorita. La diversidad de especies en la isla se debía a las adaptaciones que estos animales desarrollaban y el aislamiento geográfico. Cuando dicen el aislamiento geográfico es que las islas eran diferentes y las aves se adaptaban a esos ambientes. Y el aislamiento geográfico entre las especies promovió la diversificación encontrada. Además, afirmó que estas adaptaciones particulares se transferían a las siguientes generaciones. Esas características que adquirieron mediante adaptación eran transferidas a su descendencia o a las siguientes generaciones. Bueno, aquí concluimos el tema y por último tenemos una actividad que es un trabajo escrito, que es realizar la lectura del libro de Animales a Dioses, solamente la parte 1, son como 13 páginas, es una lectura bastante ligera. Espero obtener de ustedes feedback, qué piensan del libro. El libro es básicamente quiero que lean, porque estamos acostumbrados en esta era a obtener la información rápida. Yo quiero que lean. Si recordamos, Francisco de Miranda era un gran lector. Charles Darwin también era un lector voraz. Entonces yo los invito a ustedes de verdad a leer. El leer no nos da conocimiento, nos da luces. Entonces este es un libro. Quiero que hagan el trabajo en estos 7 puntos. Realizar un mapa conceptual de la línea temporal de la historia que plantea el libro. En una página hay una línea temporal, hacer un mapa conceptual, definir género y especie, cite ejemplos, hay unos ejemplos allí, ustedes van a, según lo que dice el autor, van a definir género y especie con sus propias palabras, qué lugar tenían los humanos en la cadena alimenticia hace 1 millón de años, qué hizo para subir hasta la punta de la cadena alimenticia, por qué se extinguieron los neandertales. Hay varias teorías que el autor formula de por qué se extinguieron. El punto 5, plantear una teoría alternativa a la del punto 4. Yo con esto, como les dije, quiero que desarrollen su pensamiento creativo y también su pensamiento crítico. En este punto, quiero que ustedes me planteen una teoría. Saben que la evolución, los evolucionistas, los que plantearon las primeras teorías de evolución, ellos plantean teorías, eran buenas o malas, pero plantean teorías. Bueno, yo quiero que ustedes planteen una teoría. Ustedes me pueden decir, bueno, los neandertales se los comieron los leones y por eso se extinguieron. Bueno, yo ahí evaluaré su creatividad o no, pero plantéenme una teoría, lo que se le ocurra, pero quiero que sean creativos con ese punto. Y el punto 6, tomando en cuenta la teoría evolutiva de Darwin, realizar un análisis de los sapiens. Sabemos que la teoría evolutiva de Darwin, que les expliqué anteriormente, Darwin llega a 2 conclusiones: especie común y selección natural. Bueno, explíqueme cómo actúa en esa evolución del sapien. Eso quiero que me lo digan. No quiero un relato tan extenso, máximo 2 hojas, algo breve. Y por último, ¿cuál fue el secreto del éxito de nosotros, los sapiens? De verdad, bueno, los invito a que lean este libro, que me pidan el libro. Este es un libro de aproximadamente 350 páginas. Yo nada más le di un fragmentico para que lo leyeran, incentivarlos ustedes a la lectura. Los criterios de evaluación se muestran aquí. Y bueno, eso es todo.